Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar desde un punto de vista amplio y plural los aspectos más importantes y relevantes ocurridos en la semana reciente. Este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja y 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Juan Cheput vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa, lamentando por razones de fuerza mayor la no presencia de nuestro amigo Víctor Andrés García Belaúnde. En todo caso, si logra conectarse y salir del compromiso en que está, enhorabuena. De lo contrario, seguiremos con la secuencia de su programa. Estimado Juan, muy buenas tardes. La semana que estamos comentando ha tenido algunas cuestiones importantes. Yo diría que son dos. Básicamente, ya se inició el juicio oral a Vizcarra. Se había demorado demasiado porque este proceso, acuérdate tú, que fue el que motivó su vacancia en base a una investigación que dio a conocer el Diario del Comercio, eh, digamos, a raíz de conocer el expediente, se reveló que había un diseño bastante exacto y completo, con declaraciones de las personas que habían sido objeto del chantaje, de la extorsión, que implicaban a Vizcarra como receptor de un delito de coima, lo que se conoce con el nombre de cohecho, ¿no? Sin embargo, desde fines del año 20, mira cuánto tiempo ha pasado, y ya había sospechas de que este tema no iba a llegar a buen puerto. Sin embargo, felizmente, estamos ante una situación en que ya se dio inicio al juicio oral, y ahí entonces el señor Vizcarra va a tener oportunidad con sus abogados de defenderse frente a las imputaciones que están contenidas en un documento que se conoce con el nombre de acusación fiscal, que como tú sabes resume todo el proceso de la larga investigación sobre el tema, ¿no? Es un tema de coima, es haber recibido un billete indebido por la realización de una función que le corresponde a la autoridad. En este caso, a quien era en ese entonces presidente del gobierno regional de Moquegua. Moquegua. Y también después conversamos un rato, Juan, sobre el anuncio o la juramentación ya prácticamente de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia que van a asumir su mandato el próximo año. Adelante, Juan. Muy buenas tardes, estimado Ángel. En efecto, mira, el juicio a Martín Vizcarra, yo creo que ha empezado de manera, para él, preocupante, ¿no? Él desde un principio apostó porque se postergara este juicio oral. Había presentado una serie de requerimientos, de cuestionamientos, y seguramente pensando que como se había cambiado la sala, pues las tres personas que la conforman son nuevas, iba a obtener de parte del colegiado una respuesta satisfactoria, y no fue así, cosa que a mí me congratuló, porque a mí me llamó la atención, no recuerdo el nombre, pero al anterior juez, el que vio todo el proceso, lo cambiaron hace 10 días por este nuevo colegiado. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser posible de que se pongan al tanto? De repente ese es el pretexto para que el lagarto pueda postergar el inicio del juicio oral, pero no le hicieron caso y más bien demostraron bastante responsabilidad, sobre todo las juezas, al indicar de que se habían dedicado a documentarse. El otro elemento está en la preocupación de Martín Vizcarra. Él es el único funcionario o exfuncionario que tiene acusaciones de su paso como gobernador regional, como vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones y como presidente. Es Cierto. decir, es una persona que, sea cual sea el estamento público por el cual ha pasado, ha generado controversias. Y como bien dice el fiscal Germán Juárez Atoche, hay elementos fundados. Y yo podría agregar, hasta se ha escrito un libro que él no ha refutado, en el cual Sí, se detalla, en el cual se detalla claro, con bastante amplitud cierto. la forma como él recibe las coimas de su amigo José Manuel Hernández, y cómo él exigía que se le brindaran las coimas por el Hospital Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Entonces,
A partir de ello, lo que señala el fiscal es que este individuo estaría siendo sentenciado en los próximos 2 meses y medio, máximo 3 meses. Yo espero que así sea, pues considero sin ninguna duda que es uno de los personajes más nefastos para el país. Es un personaje cínico, mentiroso, ¿no? Grosero. Es un tipo que para defenderse no duda en ofender a otras personas. Por ejemplo, decir, yo no me voy a meter a una clínica ni me voy a suicidar. O sea, ¿el qué tiene que hacer ese tipo de menciones Sí, es un de, patán. de muy mal gusto? Bueno, es un sujeto que nunca debió haber llegado a ser presidente del Perú y espero de verdad de que sea sancionado a la brevedad posible. A ver, sí, yo quiero simplemente complementar lo que tú dices diciendo lo siguiente, ¿ah? Con toda la razón, que en el caso de Vizcarra, este proceso venía de atrás, pero como fue presidente de la República, ¿no? Entonces se le suspendió el proceso, el juicio, Ujú. propiamente dicho, ¿no? Y sin embargo, después que ya termina su mandato en la forma que todos conocemos, este ha demorado tiempo para reiniciarse. Pero tiene una enorme ventaja frente a otros procesos, porque aquí, en lugar de haberle imputado 50 cargos, 50 delitos, entre ellos el clásico de organización criminal que te lleva a ti a investigar a 100 personas o 200, en el caso de cócteles creo que son, no sé, ya me olvidé el número, son Ujú. cientos de personas, con lo cual entonces el caso se complejiza al máximo. En cambio, en el cohecho, ¿no? Es una acción bien concreta, porque tú tienes las personas que han declarado que han sido víctimas de este chantaje para que entreguen un dinero que lo solicitaba de forma indebida Vizcarra, y está el receptor Vizcarra, no hay más. Está bien, entonces, y con eso es suficiente para darle una condena significativa. Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo debe moverse la justicia, porque eso de meterle a una persona, por estos casos, todos los delitos del código, de la parte de corrupción, en el fondo enloda, enrarece, ralentiza y hace muy complicado llegar a una conclusión. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí, con un delito o dos es suficiente, hermano. Tampoco, y en este caso concreto es coima. O sea, es las personas que fueron obligadas a dar el billete y él. Y eso está totalmente detallado, inclusive el lugar donde se hizo, porque entre otras personas, como tú has recordado bien, que colabora, es su amigo. Yo quería preguntarte sobre el tema de la juramentación de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué sabes tú al respecto? Ya mira, primero quisiera complementar lo que tú acabas de hacerme recordar con tu intervención. Nuestro querido amigo Víctor Andrés García Belaúnde, en el debate presidencial del 2016 de vicepresidentes, en el debate de vicepresidentes cuestionó abiertamente a Vizcarra por el tema de los hospitales. Allí fue el primer cuestionamiento. Y luego quisiera recordarle a la opinión pública otro caso. Él, como ministro de Transportes, es citado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y por la Comisión de Fiscalización para ver estas acusaciones. Y en el caso de la Comisión de Fiscalización ya estaba con la soga al cuello. Entonces, ¿qué es lo que hace Vizcarra? Pide ser embajador en Canadá. Se manda a mudar y y como ya estaba en tratos con el Fujimorismo, empieza a dilatar el proceso. Entonces, has hecho bien en recordar que esto viene de atrás y su comportamiento sinuoso se demostró por la forma como se comportó en el Parlamento. Ahora, la elección de los miembros del Jurado Nacional, de la Junta De la Nacional Junta, de ¿no? La Justicia, de la Junta. Junta Nacional de Justicia, mil disculpas, a mí me permite ver cómo se comporta este sector llamado progresista o caviar cuando son personas que no son de su argolla, que no son de su entorno o que simplemente no les gusta. Cuestionan el proceso. Mira, yo creo de que este ha sido lo suficientemente transparente como para que uno pueda cuestionarlo a lo largo de toda la jornada. Dentro de los elegidos está una persona que yo conozco porque tuvo un paso correcto por el Jurado Nacional de Elecciones, que ¿Eh? fue perdón, Francisco Eh, Tábara. gran magistrado, ¿ah? Reconocido por Así todos. es. Un Todos. caballero, un Es caballero, un buen caballero, un magistrado, buen señor juez. que organizó durante su paso por el Jurado Nacional de Elecciones una serie de jornadas para difundir, por ejemplo, cuál era el modus operandi de las elecciones, se puso al servicio de los partidos, fue incuestionable. Los procesos que él ha dirigido han sido incuestionables. Entonces,
La presencia del doctor Tábara, yo creo que va a ser importante en la Junta Nacional de Justicia. Al resto no lo conozco. La verdad es que de ellos tengo referencias solamente periodísticas y por lo tanto creo que merecen el beneficio de la duda. Pero por otro lado, yo quiero incidir en este tema de la descalificación a priori, ¿no? Se les descalifica porque son exministros, se les descalifica porque son excongresistas. Es decir, ¿qué problema hay? O sea, quieren que uno no tenga trayectoria. Sí, de Quieren la que uno nada. quieren que uno sea que un profesorcito universitario como estos señores de la Católica, el van ellos, y de ahí pasen a ocupar grandes puestos y que no tengan ningún tipo de trayectoria pública. ¿Y Sí. por qué cuestionan siempre? ¿Por qué cuestionan siempre a aquellas personas que no son de su gusto? O sea, estos señores son tóxicos, contaminan siempre el proceso con sus aseveraciones, son incapaces de otorgar el beneficio de la duda que ellos sí exigen para cuando se trata de uno de los suyos. Entonces, hay que ver cómo se desenvuelve esta junta. Sin ninguna duda, yo creo que va a ser mejor que lo que tenemos en la actualidad, Sí, yo sin también. ninguna duda, de partida, ¿no? Porque lo que ha habido en la actualidad con estos individuos que utilizando al sistema de justicia han sido reincorporados, lo único que ha generado es un clima de controversia que ha afectado mucho la institucionalidad en el Perú. Correcto. Yo también hago un voto de esperanza por este nombramiento, que mira tú, se ha llevado a cabo no por el Congreso de la República, como ayer una entrevistadora me hizo, el Congreso tiene demasiadas culpas, pero no le carguen una que no le... Además, se supone que es un concurso meritocrático que se hace con ciertas reglas, la gente tiene sus calificaciones, su trayectoria, y si tuvieron un problema, yo supongo que ya lo han resuelto en el curso del propio investigador, porque si no, si eso ha quedado pendiente y sería una incongruencia. Entonces, sí, yo también quiero hacer el voto de que el Perú merece un mejor mecanismo de selección de jueces, porque ahí es donde hoy día la República está fallando. Nuestro sistema jurisdiccional, al no tener la confianza por la politización ostensible que ha tenido, se descalifica. Es ni más ni menos como si cuando va a comenzar el campeonato mundial de fútbol, todos los equipos están bien y hay una sombra de que el equipo de árbitros y los directivos que manejan los tribunales de justicia deportivo están parcializados. Se acabó, no puede haber pues torneo, no hay espectáculo, se va al diablo todo, ¿te das cuenta? Eso es lo que está pasando en el Perú y espero que esto sea el primer paso de una recuperación. Vamos a verlo. Por otro lado, yo quería, Juan, volver pues al famoso tema. Otra vez con Dina Boluarte, ¿no te parece complicado cómo el tema del cofre se viene profundizando, alargando, complicando? Yo no termino de entender eso. ¿Por qué no hay una respuesta contundente al respecto? Bueno, si es que no ha habido. Ahora, si es que efectivamente ahí ha habido complicidad con Cerrón, entiendo la dificultad, pero de lo contrario, una forma de dar a conocer una respuesta contundente pondría punto fin a este asunto que ya se está dilatando demasiado y que efectivamente cada día que pasa, las sospechas se van incrementando. Juan. Sí, mira, sobre el particular hay que señalar lo siguiente, ¿no? Si las respuestas son tan simples, ¿por qué no se dicen desde el primer instante? ¿Por qué van modificando de versión la presidenta y sus voceros conforme van haciéndose descubrimientos de parte de la prensa? Eh, yo he contado hasta tres o cuatro versiones en relación a lo sucedido con el desplazamiento del coche presidencial al que se conoce como cofre. Y el último tal vez ha sido el más llamativo, cuando durante la semana pasada se dice de que la presidenta fue y se regresó solamente el cofre, ya se quedó no se sabía si se había quedado o no, hasta que el oficial, el chofer, dice que la dejó en Mykonos. Ahí viene el primer elemento, como el oficial, el chofer, dice que ella dejó a la presidenta en el condominio y se retiró, tuvo que cambiar la versión. Igualmente, el otro tema, las cámaras del peaje que muestran a la señora Boluarte dentro del coche. Entonces, yo creo que esas circunstancias, lo que dijo primero el peaje, cuando dijeron de que se habían retirado antes del peaje, ¿qué dijo el peaje? No, sí han pasado, ¿no? Primera mentira.
Luego que ella no ha viajado, 2 personas la desmienten, segunda mentira. Luego que fue una reunión familiar, ahora que ya no se trata de una reunión familiar, sino que simplemente no fue y luego tiene que decir el premier que sí va, ¿no? Hasta lo último, ellos no se dan cuenta que en un contexto como el actual, de información plena, es fácil determinar si alguien se ha desplazado o no. Y la última gran mentira, que por caridad no los desmienten, es que los vehículos presidenciales no tienen GPS. O sea, o sea, van a depender? ¿Te imaginas tú? Mira un escenario como el siguiente, ya no de la presidenta, sino de cualquier alto funcionario. Se está Lo raptan. desplazando en un vehículo sin GPS, ¿no? Está desplazándose. Sin GPS, ¿ah? Y tiene su seguridad, y sufre un atentado, y acaban con todas las personas que tienen celular, ¿no? Y que están protegiendo al funcionario. ¿Cómo van a ubicar el coche? ¿Cómo van a ubicar dónde está? Si han liquidado a todos y el coche no tiene GPS. O sea, llegar a ese nivel de mentiras ya no Sí, tiene pues, nombre. Entonces, ellos, al menos, considero que Gustavo Adrianzén es un poco más inteligente que el vocero Inostroza, que es una figura que no existe ni en la ley orgánica del Poder Ejecutivo y mucho menos en la Constitución, sale y dice, la presidenta no fue. Ayer, anteayer, perdón. Y un día después sale el premier a decir, sí fue. Circunstancias, no sé, pero de que fue, fue. Eso debería obligar a este sujeto a Inostroza a renunciar de inmediato, porque su puesto está pintado en la pared. Y además, si a a él le alguien dicen que, a él le dicen que diga, él es un vocero claro, pero nomás, es claro, es un títere un con muñeco de voz, ventríloco, no un pobre hombre. ventrilo. Entonces, pero por dignidad, ¿no? Para evitar esos papelones debería renunciar y así ya no me den esta función. Pero lamentablemente él sigue ahí gesticulando. Ahora, como yo le decía a un periodista hoy día en la mañana, ¿a quién hay que creer? Al premier. Constitucionalmente el vocero del gobierno es el presidente del Consejo de Ministros, no un tipo informal, periférico, una especie de prótesis de la organización del Ejecutivo, ¿no? Entonces, y creo que se vienen más. Y luego la actuación de Cerrón. Para mí, Cerrón, desde hace un tiempo con sus tweets contra la señora Boluarte, quiere vender la idea, ¿no? De que él es un opositor, de que él se enfrenta, pero en contrapartida sale la gente del Nacional de Inteligencia, sale la gente de la propia policía a indicar de que él está siendo protegido de las alturas. Así lo que hace Cerrón, cuestionando a la presidenta, diciendo ya la van a vacar y cosas por el estilo, es parte de un juego Sí, de él con Dina Boluarte para decir, por si acaso somos opositores, no nos llevamos, nunca nos hemos visto, ¿no? Y obviamente, esa es la creen coartada. que hay bobos que vamos a creer eso. No, claro, si hay una protección, si lo han ayudado, él no va, A tiene que dar una reconocerlo. imagen de distancia, obviamente, hasta como coartada. Eso es natural. Y bueno, ¿y cómo pinta el panorama pues para las próximas semanas, ya para ir redondeando nuestras ideas? Se están anunciando nuevas movilizaciones, incluso en el marco de la PEP, cosa que ha llevado al vocero otra vez más a decir que habría traición a la patria y en fin, ¿cómo pinta el país en los próximos días? Digamos hasta la realización de la PEP, que va a ser dentro de unos 10, 12, 13 días, ¿no? Mira, señalar que va a haber traición a la patria respecto a algunas movilizaciones demuestra pues que el gobierno está sumamente preocupado y magnifica cualquier tipo de protesta. Eso por un lado. Por otro lado, la ingenuidad mostrada por el premier de decir, por favor, no hagan paros en estos momentos, es una invitación a que lo hagan, ¿no? Y eso Sí. nunca se hace desde el punto de vista político y como bien han señalado algunos, han recordado el estilo del cómico Melcochita, de decir no vayan para obtener el efecto contrario. En materia política, uno no ruega a que no se haga una acción, pues le estás diciendo al adversario que más bien la haga porque eso te hace daño. ¿Y cuál ha sido la respuesta? De manual también, decir ahora la hacemos, ¿no? Más aún cuando continúa la ola de protestas. Pero a mí lo que me sorprende es que en materia política uno puede desactivar algunas bombas. No todo, pero por lo menos algunas que están a punto de detonar, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, prescindir de este sujeto Juan José Santibáñez. ¿Qué le cuesta a la presidenta prescindir de este individuo? Dice después de la PEC, es todo lo contrario.
Entonces Mm, uno prescinde de este individuo, coloca un policía contradictoria, que los hay varios, y no pasa nada, absolutamente nada. La cosa está tan deteriorada que no pasaría nada. Pero eso nos lleva a pensar que él se mantiene en el cargo por el tema de Vladimir Cerrón. Así de simple. Y porque de lo contrario, sacándole, ya le quitas el principal caballito de batalla a los que quieren protestar. Ya no protesten, señores, ya cambiamos al ministro, ¿qué más quieres? Estamos con otro claro. ministro, estamos viendo las condiciones y le quitas Nueva etapa, y le, claro, una claro. nueva etapa y obviamente y le quitas el Mm. caballito de batalla, pero no lo hacen. Entonces, eso nos lleva a pensar que hay una situación más comprometedora de parte de la presidenta que impide de que ella haga un cambio político elemental, ¿no? Que es la salida de este individuo que responde al nombre de Juan José Santibáñez. Sí, sí, cuando no el gabinete, pero claro, ya se está demorando demasiado y en posa pues toda la cólera, la furia, la crítica, sin ningún tipo de salida. Y bueno, ¿y qué hay de los rumores que debes haber escuchado sobre que el Congreso esta vez sí estaría dispuesto a vacar a la señora, Bueno, eso yo lo a veo. la presidenta me refiero, ¿no? Mira, yo creo que eso lo veo improbable, ¿no? Yo creo que por la actitud de la presidenta, la forma tan confiada como ella se muestra, no creo que haya una posibilidad de vacancia, más aún cuando creo más bien que se están preparando las condiciones para beneficiar a APP y a Fuerza Popular como posibles sucesores en lo que se refiere a las próximas elecciones. Si hubiera realmente un espíritu de vacancia, pues hace rato hubieran empezado con los ministros y sobre todo con los cuestionamientos en voz alta. Y no hay nada de eso. Del Fujimorismo, nada. Y de APP, menos. Sigue ese ambiente de complacencia. Y la verdad es que yo considero de que si ellos creen que van a vacar a la presidenta y van a colocar un presidente del Congreso que conduzca esto por un año y cosas de ese tipo, lo veo improbable por la forma como se están manejando las cosas en el propio Parlamento, con una incapacidad tremenda para ponerse de acuerdo en determinados tópicos, con APP y Fuerza Popular, que ya han dicho que ellos no serían la garantía de ese cambio porque simplemente no renunciarían a la posibilidad de asumir la presidencia porque prefieren la opción electoral. Entonces, un Congreso sin figuras que generen confianza, un Congreso que quiere seguir gozando de los beneficios que le da un gobierno desordenado para ellos poder seguir en campaña, no va a proceder a un cambio. Más bien habría que exigirle a la presidenta de que adopte una posición de elegir a un presidente del Consejo de Ministros de mayor nivel que convoque por lo menos a 6 personalidades para que se encarguen de conducir el proceso, ¿no? Ahorita yo creo que eso es lo más viable antes que se proceda a una vacancia de la señora Boluarte. Sí, claro. Ahora, lo que pasa es que la señora hasta ahora ha demostrado una necedad digna de mejores causas, una terquedad absoluta. Mira, yo no tengo ninguna esperanza en ella. Creo que su gobierno no solamente es malo, es pésimo. Ujú, Pero, y por lo tanto, ya no hay que pedirle nada. No, no, lo que solamente que no descarrile el carro cuando ya vamos a iniciar el próximo 2025, un año, digamos, preelectoral. Todavía falta ujú, tiempo, pero a mí lo que me preocuparía es que los descalabros gubernamentales, la arrogancia, la ineptitud y soberbia mezcladas, que es una fórmula explosiva, termine dinamitando el escenario de una salida electoral que creo yo que en un régimen de libertades es el único que nos puede permitir cambiar las cosas, o sea, recurrir al pueblo para que en las urnas libremente exprese su voluntad y elija nuevas autoridades para el Congreso, para el gobierno e iniciar un nuevo ciclo político. Y entonces lo que hay que garantizar es que ese proceso se lleve a cabo con transparencia, con reglas claras para poder superar estos años nefastos de la dupla Castillo-Boluarte. Pero eso no quiere el Congreso. El Congreso quiere gente como Gustavo Adriancén, quiere gente como Juan José Santibáñez, quiere gente como Dina Boluarte. Eso quieren, y del Congreso me refiero específicamente a Fuerza Popular y APP. No quieren modificaciones, porque ellos en el contexto electoral se benefician porque son dos agrupaciones que están posicionadas en el escenario político con sus logos, ¿no? Entonces, si tú tienes 50 partidos
de los cuales, o 40, de los cuales hay candidatos firmes en 2 de ellos, en APP y en Fuerza Popular, y en el resto no se sabe quién va a candidatear y por lo tanto no hay una forma de representar mejor a la agrupación partidaria en términos de logo, de posicionamiento, en ese desorden se benefician ellos. Entonces, si ellos vacan a Dina Boluarte, van a tener que poner a un presidente que tenga como principal punto de agenda la electoral, con un premier que genere confianza. Y de esa manera, ¿qué va a hacer? Cambios electorales, por ejemplo, fomentar la política de alianzas, etcétera, cosa que va a perjudicar a Fuerza Popular y APP. Yo creo que lo que se debe hacer, más que una vacancia, es que los partidos que tengan algún tipo de aspiración electoral ya empiecen a llamar con nombre y apellido a los que son oficialistas, ¿no? Que son APP, Fuerza Popular y Somos Perú. Son oficialistas. Y Podemos, ¿no? Sí. O sea, están abiertamente, se han desmarcado un poco Avanza País y Renovación Popular, pero el resto está en una posición claramente oficialista. ¿Por qué? Porque le conviene. Y qué casualidad. Podemos, Somos Perú, APP y Fuerza Popular son los logos que son los 4 más recordados por su participación activa en los últimos procesos electorales. Bueno, efectivamente. Mi querido Juan, hemos llegado al final de nuestro programa, pasado el tiempo correspondiente. Yo quiero agradecer a ti, en primer lugar, por tu participación, por tu presencia. Una vez más, lamentar la ausencia de nuestro amigo Víctor Andrés García Belaunde. Con él volveremos la siguiente semana. Y a ustedes, amigos, agradecerle su presencia, el seguimiento semana a semana y decirles que volveremos la próxima con nuevos comentarios y análisis sobre lo ocurrido en la situación nacional. Muchas gracias y muy buenas tardes. Juan, buenas tardes y nos vemos. Un gran Chao. abrazo.